Bueno, como repaso del primer tipo de crecimiento que vimos, tenemos que el crecimiento exponencial lo pueden identificar porque cuando hacen la gráfica tiene forma de J. Ustedes ven aquí tiempo en el eje de X, número de individuos en el eje de Y. Recuerden que cuando graficamos tiempo en el eje de X, debemos graficar puntos unidos por una línea, porque el tiempo no es independiente del anterior. En este caso, la tasa de crecimiento que da una población que se duplica por unidad de tiempo es 0,69. No quiere decir que R's más bajas no den crecimiento exponencial. Es solo que la forma de la curva en forma de J no la van a ver a lo mejor en los primeros 10 tiempos, pero sí es un crecimiento exponencial. Este tipo de crecimiento no es común, se da en poblaciones que tienen muchos recursos o usualmente en áreas que están recién colonizadas, entonces es decir, no hay competencia. Cuando sí hay competencia, sucede otro tipo de crecimiento. Entonces vamos a comenzar por definir competencia intraespecífica, que es la interacción entre individuos de la misma especie por un recurso que es limitado. La competencia provoca la disminución del número de crías que puede producir un individuo. Hay dos tipos de competencia. La competencia por explotación sucede cuando un individuo se acaba el recurso, mientras que la competencia por interferencia es cuando un individuo defiende un territorio, es decir, el recurso está ahí, pero un individuo evita que otro lo ocupe. Eh, Aquí les pongo algunos ejemplos de recursos, por ejemplo, agua, sol, sombra, tierra, espacio, minerales, oxígeno, plantas y animales. Los tipos de competencia que se pueden dar por esos recursos son, por ejemplo, por agua, por las dos vías, por interferencia y por explotación. Por sol, usualmente se da por interferencia, por ejemplo, una planta tapa a otra, la llegada del sol. La sombra también se da por interferencia, un individuo puede defender el área de sombra, igual que el área de tierra, igual que el área del espacio. En el caso de los minerales, también se puede defender unos minerales, pero también se pueden acabar en un sitio. Entonces, el tipo de competencia también puede ser por explotación. El oxígeno, digamos que está ahí y alguien puede defender un área donde existe ese oxígeno, pero también se puede acabar en un área determinada y entonces sería competencia por explotación. Plantas y animales como recursos, también se puede competir por ellos, por interferencia o por explotación. Entonces, los efectos de la competencia entre individuos depende del número de individuos en una población que está interaccionando. Cuando en una población la natalidad es mayor que la mortalidad, la población crece, mientras que en una población donde la natalidad es menor que la mortalidad, la población decrece. Entonces, lo que les muestro aquí son unas gráficas. Primero vamos a ver la del lado izquierdo, que tiene una densidad en el eje de X y en el eje de Y tiene dos valores, la tasa de natalidad per cápita y la tasa de mortalidad per cápita. Vamos a hablar primero de la tasa de natalidad, que es la misma gráfica que está del lado derecho como B. Es una línea continua roja. Perdón, esa es la tasa de mortalidad y ustedes ven que esa tasa aumenta conforme aumenta la densidad, es decir, el número de individuos que mueren en la población depende de cuántos individuos hay. Si el número de individuos aumenta, la tasa de mortalidad aumenta. Ahora vamos a ver la línea punteada, que sería la gráfica C. Cuando la tasa de natalidad empieza a disminuir por efecto de la densidad, llega a un punto donde se iguala con la tasa de mortalidad. A ese punto se le llama K.
es la capacidad de carga de la población. A este tipo de crecimiento se le llama denso dependiente, es decir, depende de la densidad. Así es como se ve en una gráfica con tiempo en el eje de X y número de individuos en el eje de Y, el crecimiento exponencial, que es la curva de la izquierda, la primera que vimos, y que su ecuación es una tasa de crecimiento por un número de individuos, y el crecimiento denso dependiente, que ahora pueden ver que se acuesta cuando llega a una capacidad de carga, que es esta acá, que está en línea punteada, que es el número de individuos que puede soportar una población. Entonces, ¿cuáles son las causas del crecimiento denso dependiente? El primero, el más importante, el que acabamos de discutir, es la competencia entre individuos de la misma especie, competencia intraespecífica. Otra causa del crecimiento densodependiente es la presencia de depredadores, la presencia de parásitos, la cantidad de presas y también la competencia interespecíficas. Todas estas causas del crecimiento densodependiente las vamos a estudiar en el siguiente tema. Las fluctuaciones del medio ambiente también causan el crecimiento densodependiente. Entonces, las ecuaciones. Tenemos dos tipos de ecuaciones. La ecuación para las generaciones superpuestas, es decir, para esos organismos en donde los padres pueden ver a los hijos. Esta es la ecuación que usamos, que es la ecuación logística, y que dice que la diferencial del número de individuos entre la diferencial del tiempo es igual a una tasa de crecimiento R multiplicada por un número de individuos. Y esto se multiplica por esta parte de la ecuación en donde lo que se ve es qué tan cerca está el número de individuos a la capacidad de carga. Nosotros vamos a ocupar la ecuación para las generaciones discretas, que dice que el número de individuos al tiempo t más 1 va a ser igual a 1 menos una b mayúscula, que es una tasa de crecimiento, multiplicada por un valor z, que ahora les voy a decir cómo se calcula, y todo esto se multiplica por el número de individuos al tiempo t. Entonces, la B mayúscula es la tasa de crecimiento y la Z se calcula así: número de individuos menos el número de individuos al equilibrio, o K, es lo mismo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para revisar estos cálculos. Por favor, los que tengan Excel, ábranlo, y los que están trabajando en su cuaderno tengan una calculadora lista. Ok, ustedes pueden ver aquí el Excel. Sí. Está la ecuación de Z y la ecuación del número de individuos, y les estoy dando los parámetros, que son la capacidad de carga 90, la tasa de crecimiento B mayúscula 0.02 y el número de individuos al tiempo 0 es 10. Y tienen que calcular primero la Z y luego el valor de Z que les dé lo tienen que calcular para la N, ¿ok? Entonces yo voy a hacer el primero y ustedes van a hacer los demás y les voy a preguntar. Ahora les voy a preguntar del último de la lista hacia arriba para cambiar el orden. Entonces voy a empezar por calcular la Z. La Z dice que es la N la N menos el número de individuos al equilibrio, o K. Entonces, si estamos en el tiempo 1, la N que tenemos que usar es la del tiempo 0, o sea 10. Entonces sería 10
menos la K, que es 90. Entonces aquí le tengo que cambiar a formato de celda, porque me puso una fecha. Tiene que ser general. Ahí está. A ver si así me la hace. Es menos 90. Ahora sí. Entonces, 10, que es la N0, menos 90, que es la K. Ahora voy a calcular N. Entonces, aquí, mucho cuidado. Tienen que pensar en los problemas que tuvieron para calcular el crecimiento exponencial. Entonces, la ecuación dice que hay un 1, entonces le pueden poner un más para indicar que es una ecuación. Doctora, una pregunta. Te escucho. ¿Cómo le hizo para que quedara el número normal? Es que yo le pongo... A ver, ahorita lo vuelvo a hacer. Gracias. Está la celda, Sí, le doy el lado derecho al mouse sí. y le pongo formato de celda, Ok. ¿sí? Le Sí. picas y ahí un montón de opciones: general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, científica. Las que funcionan aquí es el general, también la científica funciona, te dice que escojas cuántos decimales, y también la de número funciona. Entonces, general, número, científica, te sirve. Gracias. Sí. Ok, entonces, ok, estaba aquí en la ecuación. Dice que es 1 menos la B, que es la tasa de crecimiento, que es 0.02, ¿sí? Y aquí mucho cuidado porque la ecuación indica que B va multiplicado por Z. Entonces ustedes tienen que indicarle al Excel que van a multiplicar y eso lo hacen con un asterisco. Entonces el valor de Z es menos 80. ¿De acuerdo? Sí. Y luego todo esto lo tienen que encerrar en otro. Alguien tiene su micrófono abierto. Tienen que encerrar en otro paréntesis y luego indicar que van a multiplicar por nt. La única n que tienen es la 0. Entonces, en este caso, multiplican por la n0. ¿De acuerdo? Ese es su primer valor de n. Profa, ¿podría regresar la fórmula, por favor? Sí. Mm, Déjame presentar otra vez. Aquí está la fórmula. Es 1 menos b por z y todo eso por n. Profa, a mí me da 0. No sé en qué estoy mal. Yo Ya, 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 tampoco, ya, ya. pero No, si ya. quieres, Ya estoy mal. Ya, ya, ya. Perdón, gracias. ok. Mucho cuidado con el signo negativo de la z. Voy a dejar de presentar para que
calculen sus números y les voy a preguntar. Yo también voy a calcular aquí en mi Excel para ir checando que sus datos son correctos. Voy a comenzar por Yelitza. ¿Ya tienes tu siguiente valor? El que ahorita hicimos me daba 26. Sí, ese ya lo hicimos. El otro no lo tengo. Calcula la Z. Nada más. ¿Qué números usarías para calcular la Z2? Víctor Octaviano, ¿ya calculaste la Z? No, profe, no lo he calculado todavía. Y no ¿Qué lo entendí número muy bien. tiene? ¿Mandé? Ahí está la ecuación, ahí está la, bueno, lo estoy presentando. Ahí está la ecuación de Z. Sí, ya les puse el resultado. Bueno, ahí está la ecuación de Z. Es N menos K. En el primer caso fue menos 80 porque fue 10, que es el número de individuos al tiempo cero, menos 90, que es la K, el número de individuos al equilibrio. De eso nos salió 26. La siguiente Z es menos 64 porque ahora tenemos 26 individuos en lugar de 10 y lo restamos a 90, que es la capacidad de carga. Entonces nos sale menos 64. Y la N, calculada con estos nuevos números, nos sale 59.28. Ok, ya entendí. Es que no lo entendía, la verdad. Okay. Entonces, Disculpe, sí. Atsiri, ¿quieres decir algo? disculpe, profesora, ¿de dónde sale la N2? La N2, pues de la ecuación. Mm, O sea, esta es la N1, ¿no? ajá, Y si tú puedes ver, ahí dice 1 menos 0.02, que es la B, la tasa de crecimiento, multiplicado por Z, que es menos 80. Todo eso se lo resto a 1 y después lo multiplico por 10, que es la N0. ok. Para calcular la N2, lo que hice fue usar los nuevos números. Es decir, en lugar de usar 10, uso 26, que es la nueva N, y uso otra Z, que es la menos 64. Hay que reemplazar la Z y hay que reemplazar la N. Entonces mi siguiente N es 59.28. Esa es la N2.
Ujú. Ok, gracias. Sí. Vanelli, ¿podrías calcular la Z3? Sí, voy. Disculpe, maestra, ¿puede volver a poner cómo sacó el 26 en Excel? No quiero hacerlo porque les voy a dar mi ecuación, Oye, pero lo voy a volver a hacer aquí en esta celda, ¿va? ok, Ah, gracias. un poco eh, la meta de la tarea es que ustedes practiquen a meter la ecuación, ¿ok? Pero yo voy a meter los números sin meter la ecuación. Ahí va. Entonces, pongo un más para decir que es una ecuación. Voy a poner un paréntesis y voy a decir que es un 1, como dice la ecuación, menos un valor de b, lo voy a poner entre paréntesis, que aquí lo tienen, 0.02, 0.02, ¿sí? Y dice la ecuación que ese valor lo tengo que multiplicar, ¿sí? Asterisco, por la z. La z es su z1, que es menos 80, ¿de acuerdo? Ahora, aquí fíjense que tengo que multiplicar primero el valor de b por z y luego restarle el 1. Entonces es importante que usen otros eh, paréntesis. ¿Sí lo ven? Ok, entonces hasta ahí voy y después la ecuación dice que tengo que multiplicar por una n. ¿Cuál n? La anterior a la n1, que es la n0. Entonces multiplico por 10. Algo hice mal. Por aquí debe de haber un error. 0.0. Lo voy a volver a hacer. Multiplico la b 0.02 por la z, que es menos 80. Y luego eso se lo resto a 1. Y todo ese valor lo multiplico por 10. 1 menos 0.02 menos 80. Ah, es que le puse un más. No, listo. Listo. Ahora sí. Esa sí te la dejo ver. Ok, La muchísimas gracias. ecuación, sí, la ecuación que está en la otra celda es mi ecuación que ya usa las celdas de las columnas. Entonces, el truco es que cuando ustedes meten la ecuación correctamente, ya no tienen que calcular celda por celda, sino que le dan copiar y la bajan y ya lo calcula todo. Ahorita que ustedes lo hagan a mano, yo les voy a enseñar cómo meter la ecuación, pero sí quisiera que trataran de descubrirlo. Doctora, a mí me da otro valor en el segundo. ¿El segundo también se tiene que multiplicar por n0 por 10 al final? No, no, ya no. Solamente la primera vez se multiplica por n0. Después ya tienes que multiplicar por n1. Ok. Entonces, Vanelli me iba a dar el valor de Z3. Sí, me salió menos 30.72. A ver, entonces sería esta menos 90. Exacto. Gracias, Vanelli. Sara Vázquez, ¿tienes tu valor de N3? Sí,
tengo que es 95.701. 95.701. A ver, lo voy a hacer otra vez, ¿va? 1 menos 0.02 multiplicado por la z, que es este valor de aquí. Luego todo esto lo multiplico por la n anterior, que es esta, 59. ¿Sí? Correcto. Ahora, quiero que vean una cosa. La n ha superado la capacidad de carga. ¿Ok? Entonces, René Salinas, ¿me puedes calcular la siguiente z? Me da 5.7. Te da positivo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la parte más importante de la ecuación. Cuando ustedes superan la capacidad de carga, la z se vuelve positiva. Y eso vamos a ver lo que hace en la ecuación. Entonces, n es igual a 95 menos 90, que es la capacidad de carga. Sale un número positivo. Si ustedes meten un número positivo a la ecuación, por z, luego lo multiplican, disminuye el número de individuos. Esto no sucede en el crecimiento densodependiente. En el crecimiento densodependiente la población siempre aumenta, mientras que en el crecimiento exponencial la población siempre aumenta, mientras que en el crecimiento densodependiente, cuando se alcanza o se supera la capacidad de carga, la población disminuye. ¿De acuerdo? Nayeli Gómez, ¿me puedes dar la Z5? Sí, permítame. Es menos 5.21. Entonces ya es otra vez negativa, porque ya disminuyó la población. Muy bien. Mirka Cabrera, ¿me puedes dar la N5? ¿Mande? La ¿Repetir N5. lo que me he dicho? Sí, estoy acá porque como no estoy trabajando en la laptop, no sé que tenga mi calculadora y no me sale bien el cálculo. ¿Me permite A ver, tantito? yo te voy a ir diciendo lo que quiero que calcules en tu calculadora y tú lo vas a ir haciendo. Multiplica 0.02 por Ujú, menos 5.21. ujú. ¿Qué te sale? Menos 0.1042. Ok, perfecto. Ahí está. Ahora vas a restarle a 1 ese valor. 1 Ok. menos lo que te salió. Apúntalo en alguna parte del cuaderno. Sí. ¿Qué te sale? Ok. Da 0.8959. Mm, no, no porque estás Ujú. restándole a 1 menos Ajá. 0.10.
¿Qué fue lo que te salió de Lo la dejo multiplicación? en 2 dígitos. ¿Cuánto te salió? A ver. Si le resto al 1 menos 0,3, me Ujú. sale 0,9. No. Es que yo creo que tu calculadora debe estar en radianes o en otra cosa, porque no es eso lo que Yo me creo sale que aquí. lo movió a esto. Chécala, por favor. Sí. Este es el número que debe de salir. Y luego a todo eso hay que multiplicarle la n anterior, que es 84.75, y sale 93.62, que es otra vez arriba de la capacidad de carga. Entonces, en la siguiente Z, ¿cómo va a salir, Manuel Pérez? Voy, todavía no la tengo. ¿Va a salir positiva o negativa? Positiva, ¿no? Sí. Lupita Maldonado, ¿ya tienes la Z6? Sí, Dime, ¿cuánto te salió? es 3.63. Muy bien. Entonces sería este Positiva. número, ajá, menos 90, 3.62. Gracias, Lupita. Lenin Rodríguez, ¿tienes la N6? Jocelyn Ricardes, ¿tienes la Perdón, N6? perdón, estaba muteado. Me salió 86.85. 86.85. La voy a poner aquí para confirmarlo. Gracias, Lenin. A ver, quedamos que era 0.02 por la Z. A esto le restamos 1. Y esto se multiplica por la n anterior. Correcto. Bueno, me salió 83, pero supongo que está redondeado. Gracias, Lenin. Jocelyn, ¿tienes la siguiente Z? José Barba, ¿tienes la siguiente Z? Sí, por favor. Me salió menos 3.16. Ok. Entonces, esto sería este número menos 90. Muy bien. Gracias. Ivonne Cruz, ¿tienes la N? Sí, profa. Dime. Sería 92.33. Ok. Entonces, lo voy a hacer es 0.02 por la Z. Ok, 0.02 por la Z. Le restan el 1 y lo multiplican por el número anterior.
correcto. Héctor Cortés, ¿tienes la Z8? Sí, la tengo. Permíteme. Es 2.3308. 2.33. Positivo, ¿verdad? Sí, Ok, sí. muy bien. Sí. Edwin Cuevas, ¿tienes la N8? Sí, profesora, sale 88.02. 88.02. Ok, 0.02. Falta el más. Por Z menos 1. Por el número anterior. Correcto. Diana Ramírez, ¿tienes la Z9? Sí, sería menos 1.9733. Ok. 88 menos 90. Correcto. Daniel Hernández, ¿tienes la N9? No, no la tengo, profesora. Hay una parte que no entiendas, ¿no tienes calculadora? Llegó un poquito tarde a la clase. Ah, ok. Bueno, revisas el video. Cris Organista, ¿tienes la N9? Sí, la N. Sí. 91.500. 1 menos 0.02 por ok, correcto. Brian, ¿tienes la Z10? No, profa. ¿No le entiendes? Ah, Sí, pero no tengo una buena calculadora y el Excel de mi computadora no está trabajando. ok, bueno, hay que resolver eso, por favor, porque vamos a seguirlo ocupando. Aurora García, Sí, ¿cuál de las dos? la Z10, por favor. Sí, 1.5007. Correcto. Arlet Bonilla, ¿tienes la N10? No, profesora, ¿me podría explicar cómo calcularla en la calculadora, por favor? A ver, entonces en tu calculadora tendrías primero que multiplicar la B por la Z. Entonces multiplica 0.02, multiplícalo por 1.500, 1.5. Ok. Me da 0.03. Correcto. Ahora, eso 0.03, escríbelo en algún lugar porque vas a borrar ese valor y poner 1 menos 0.03. Sí, me da 0.97. Exacto, correcto. Entonces ya tienes Gracias. el primer paréntesis de la tabla. Todavía no acabas, espera.
Ahora Ah, todo ok, ok. eso lo vas a multiplicar por la Ujú. n anterior, que es 91.5. Ok. ¿Multiplicar dijo? Sí, multiplicar. Por 91.5. 91.50 Ujú. menos 135. Algo. Mm, Quedaste Sí, aquí. a ver, déjenme ver. 0.96 es correcto. Quítale todo a tu calculadora, Ujú. ponle la C y escribe 0.96. Ah, sí, me sale 88.75. Correcto. Gracias. 38.75. Bueno, me faltó Andrea y Atsiri, pero ya han pasado otras veces. Ahora, mucha atención. Voy a hacer la gráfica de esto. Ya lo hemos hecho. Aquí lo que Disculpe, graficamos, profesora. ¿perdón? Perdón, Sí. perdón, antes de que continúe, tengo una duda. Dime, Nayeli. ¿Qué nos indicaba que la NT en la posición número 4 volviera a bajar? Nos dijo que esto era signo de un crecimiento y no recuerdo la palabra. Denso dependiente. Ok, Si fuera perfecto, gracias. crecimiento exponencial, la curva estaría creciendo todo el tiempo. Es decir, que la n aumentaría en forma de J, que es lo que vimos. Este es un crecimiento densodependiente, es decir, que cuando se acerca la capacidad de carga, se hace más lento y cuando supera la capacidad de carga, disminuye. ¿De acuerdo? Ahora les voy De a acuerdo. hacer la gráfica para que vean esto que les estoy diciendo. Primero, lo que se grafica es el número de individuos. Entonces, ustedes, si lo hacen en Excel, tienen que marcar su columna del número de individuos y ponerle que van a insertar una gráfica. Entonces, puede ser una gráfica de puntos unidos por líneas y esto es lo que les da. Recuerden que no les pone los nombres en los ejes por default, ustedes lo tienen que indicar. Entonces, esto debe de tener nombres en los dos ejes. El eje de Y es el número de individuos. Y el eje de X es el tiempo. La capacidad de carga es 90. Entonces, ustedes necesitan indicarlo con una raya. No sé aquí dónde se puede insertar una raya. Pero sería en 90 de su capacidad de carga. No sé cómo hacerlo, pero hay que poner una raya aquí en 90 para indicar dónde está la capacidad de carga. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? ¿Cómo poner qué? Una raya. Aquí está, raya. Aquí tienen que poner una raya. Esa raya es la capacidad de carga. ¿Vieron cómo le hice? Le puse insertar ilustraciones, y después tenía formas y ahí estaba. Entonces, esta línea
negra es la capacidad de carga. La línea azul muestra su crecimiento y lo que ustedes ven aquí es que primero crece de forma exponencial, luego supera la capacidad de baja de carga, disminuye, luego aumenta, disminuye y cada vez se hacen más pequeñas estas fluctuaciones. Este tipo de fluctuaciones lo vamos a ver la clase que viene, pero esta es el cálculo del crecimiento de su dependiente y esta es la gráfica que tienen que hacer para sus actividades de esta semana. ¿Necesitamos ponerle algún título a la gráfica? No, siempre se los da por default, pero no necesitan título, necesitan nombre en los ejes. Maestra, ¿cómo le hizo para ponerle la línea? Me voy a regresar. Le puse en insertar y luego dice ilustraciones y luego dice formas. Y ahí en las formas escogí la raya, la línea. Ah, ok, gracias. Ok, por favor recuerden que tienen que usar los datos que vienen en el Excel de la página. No son los datos que ustedes quieran, no son unos que inventan. Son los datos que vienen en el Excel que está en la página. Voy a regresar a la presentación de PowerPoint. Esta ecuación que acabamos de usar asume varias cosas. La primera es que hay una estructura de edades estable. Acuérdense que eso se muestra cuando tienen una forma rectangular en su estructura de edades. Esta ecuación también asume que los individuos no se están moviendo o que si se mueven, un número similar de individuos que se va es un número similar al número de individuos que llega. Esta ecuación también asume que el incremento en la densidad disminuye la tasa de crecimiento de forma inmediata, es decir, que no hay retrasos. Finalmente, cada población va a tener una capacidad de carga en cada lugar. Entonces, cuando decimos que la ecuación asume esto, quiere decir que si ustedes no tienen estas características en la población que están estudiando, la ecuación puede no predecir el crecimiento. Por último, recuerden que la presentación está basada en el libro de Begon y una parte de este libro referente a este tema lo pueden accesar desde la página de la semana.